Lo que viene ahora efectivamente es una política, para empezar, mucho más mediática y además con insultos a los inmigrantes, y eso es lo preocupante porque los tilda de criminales. De hecho, yo considero que va a ocasionar que los precios se disparen, porque no va a haber fuerza laboral, y la fuerza laboral de los inmigrantes justamente era mucho más cómoda y barata. Entonces, los americanos no van a aceptar un sueldo bajo y eso va a elevar los costos. La ley fue la ley Smoot-Hawley, que entre otras cosas también afectó la estabilidad global. Esa es otra de las consecuencias de esta guerra arancelaria. Fue una de las causas, dicen algunos expertos, unas causas directas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, porque esa turbulencia económica le dio pase a movimientos de corte nacionalista y fascista en algunas partes de Europa. Hola, mi nombre es César Llonas, yo soy profesor de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima. Enseño cursos como Relaciones Internacionales, Marco Jurídico del Comercio Internacional y Negociaciones Internacionales. Hola, mi nombre es Mariela Ortega, yo soy economista, docente de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima en lo que es investigación y logística. Hola, soy Francisco Belaúnde, soy profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Lima. Bueno, Trump ha endurecido su política migratoria, eso viene efectivamente del primer gobierno. Creo que sinceramente se está disparando un poquito los pies porque uno de los caballitos de batalla electorales del trumpismo ha sido combatir la inflación. Y esta maniobra se ocupa principalmente sectores como construcción y agricultura, y sin duda esto va a reconfigurar el panorama de la fuerza laboral en Estados Unidos y puede ponerle presiones inflacionarias. No, de hecho yo considero que va a ocasionar que los precios se disparen, porque no va a haber fuerza laboral, y la fuerza laboral de los inmigrantes justamente era mucho más cómoda y barata. Entonces, los americanos no van a aceptar un sueldo bajo y eso va a elevar los costos, ¿no? Sí, ahora, esto hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Porque si bien es verdad que Donald Trump está acentuando su política migratoria, sin embargo, las deportaciones se han producido desde antes, ¿no? Obama era llamado el deportador en jefe, o sea, él deportó en sus 8 años de mandato a más de 4 millones de personas, si mal no recuerdo. El propio Biden en sus 4 años deportó algo así como 800,000, Donald Trump un poquito menos, paradójicamente. Entonces, lo que viene ahora efectivamente es una política, para empezar, mucho más mediática y además con insultos a los inmigrantes, y eso es lo preocupante porque los tilda de criminales, ¿no? Es verdad que técnicamente un ilegal viola la ley, pero eso no lo convierte en un criminal. Entonces, lo que sí me parece absolutamente reprobable es que se haga eso, ¿no? Eso de estigmatizar a gente que finalmente lo que está haciendo es buscar un mejor futuro. Efectivamente, hay los delincuentes, Tren de Aragua, pero al final, si uno ve las estadísticas en las prisiones norteamericanas, los inmigrantes son igual o hasta menos, ¿no? Respecto de la población original en esto, bueno, ni siquiera original, porque Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes, pero en todo caso lo que están ahí hace los ciudadanos norteamericanos en todo caso, ¿no? No, y lo que crea también es un tema social fuerte, ¿no? Porque empiezan a haber conflictos, gente que está a favor, ¿no? Grupos que están a favor, grupos que están en contra, y entonces eso le va a jugar también algo en contra, ¿no? Es bastante interesante lo que dicen. En realidad, el cambio no es tanto en cuanto deportan, sino cómo se sitúa este tema dentro del discurso político. Y esto evidentemente va a tiene efectos internos en la política estadounidense, pero también va a tener efectos en la manera en la que se percibe a los Estados Unidos en el mundo y su capacidad de proyectar soft power. Lo poco que le queda, creo que se va a ver bastante afectada en los próximos años. La imagen, o sea, la imagen, la economía, la parte social, todo eso. Y si a eso le sumas digamos, el desmantelamiento de USAID, eso va a ser terrible, porque USAID es una herramienta soft power. Como un país, sobre todo una potencia, logra generar, digamos, aceptación
o influencia en los países en gran parte no es por la amenaza, es por la cooperación, por las inversiones. Y si tú tiras abajo una herramienta como esa, que ya está generando serios problemas en varios países, puede haber críticas, okay, por supuesto que sí, pero no te puedes tumbar una herramienta como esa. Pues, es de locos. China en estos momentos, como se dice, los chinos están chinos de risa, para utilizar una expresión coloquial. Las consecuencias económicas creo que las vamos a ver en el corto plazo, ¿no? El encarecimiento de la mano de obra va a generar un aumento de la inflación. Esto va sin duda a afectar el escenario político interno de Trump. De cara a cada 2 años vamos a ver cómo queda él en la renovación por tercios que tienen los Estados Unidos. Y por supuesto esto va a poner una presión migratoria fuerte en los países que van a encontrarse con sus compatriotas devueltos y van a tener que implementar algún tipo de programas sociales para poder acoger nuevamente a la población deportada. Bueno, sí, coincido contigo. Definitivamente un impacto social grande, el tema esta de las deportaciones, y un impacto en la economía, ¿no? Porque las empresas están acostumbradas, sobre todo la parte de agricultura, la parte de construcción, y esto va a encarecer, a pesar que él dice que quiere dar oportunidad a los americanos, ¿no? Pero los niveles salariales y lo que ellos esperan es otra cosa, ¿no? Lo interesante acá es que en buena parte Donald Trump fue elegido porque los norteamericanos estaban furiosos con el aumento de los precios, con la inflación, ¿no? Entonces él va a generar justamente algo que llevó a su victoria, por lo menos en parte. Ahora, lo que hay que decir también es que hasta qué punto él va a poder realmente cumplir con sus objetivos, porque hay también problemas logísticos, ¿no? No hay suficientes agentes, no hay suficientes lugares donde alojar a la gente que están arrestando. Entonces, vamos a ver si efectivamente eso se logra cumplir. Ahora, si se cumpliera, hay otro efecto que se va a producir, y eso es en los países en los que van a tener que recibir nuevamente los inmigrantes, sobre todo en términos de las remesas. No hay que olvidar que muchos de esos países, para ellos los envíos, porque todos esos inmigrantes envían, aunque no ganen mucho, siempre envían a sus familias. Y eso puede representar miles de millones de dólares. Entiendo que Guatemala, por ejemplo, estas remesas más o menos corresponden al 25% de su PBI, o sea, es entrada de divisas. Y si eres un país que no tienes mucha inversión extranjera, que no exportas mucho, pues eso te salva, ¿no? Veamos, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Bolivia que no tiene dólares, bueno, tiene que recibir dólares. Y para muchos países las remesas son sumamente importantes. Entonces eso va a ser muy serio si es que efectivamente, aunque, bueno, es verdad que hay los inmigrantes legales que se irán enviando, pero una parte de los ilegales ya no estarán si es que se cumplen los objetivos de Donald Trump. Bueno, respecto a los aranceles que aplicó Estados Unidos a China y que China respondió con otro porcentaje igual, ¿de qué manera afecta eso? Bueno, creo que ya lo hemos comentado acá. El incremento de precios definitivamente va a ser porque si es que los americanos compran algo de China es porque lo necesitan. Y al necesitarlo, si ingresa con mayo, no lo van a dejar de comprar, porque tampoco la compra sería inmediata. O sea, tendrían que ver qué otro país puede proveerles de esos mismos productos a un menor costo, ¿no? O a un costo similar al que tenían con China. De otra manera, la misma gente va a empezar a renegar, a decir que los precios están subiendo y que no les afecta, ¿no? En el caso de Perú, nosotros exportamos frutas, exportamos no productos, tenemos valor agregado, como mencionó César, pero somos muy pequeñitos. Entonces, el tema por Perú creo que no va a pasar mucho efecto, no va a haber mucho efecto, ¿no? En realidad, estos aranceles a China se suman a los que ya estaban impuestos, ¿no? Entonces es un tramito más, y lo que va a suceder es lo que sucedió en la primera etapa del trumpismo, que fue que China retalió y buscó, entre otras cosas, afectar sectores como el agrícola, la soja estadounidense, pero eso abrió una ventana de oportunidad a todo el cinturón sojero sudamericano, que ahora ha encontrado en China su principal mercado en virtud de todas estas restricciones.
Otro tipo de bienes que se va a ver afectado además del agrícola son los bienes de consumo, que importan sobre todo Estados Unidos de la China, y bienes de alta tecnología. Una de las cosas que ya venía sucediendo desde la administración de Biden, porque Biden también aplicó aranceles adicionales a la China, es que la retaliación china vino de la mano o vino dirigida, por ejemplo, controlar la exportación de determinados minerales estratégicos utilizados para fabricar bienes de alta tecnología. Entonces, lo que se viene es un desorden global y una crisis del sistema internacional basado en reglas para el comercio, como solíamos conocerlo hasta hace no mucho. Sí, bueno, además eso, el problema es que una guerra comercial lo que más se podría, por supuesto, extender a otros países, porque ya ha anunciado Donald Trump sistema de aranceles recíprocos que también va a afectar a la Unión Europea, una serie de países, y eso, una guerra comercial puede, sobre la base de represalias, puede generar una situación que recuerda un poco lo que pasó tras el crack del año 29, ¿no? Que el año 30 se dio una ley en Estados Unidos para elevar los aranceles de manera brutal, creo que 50, 60%, y eso generó respuesta de los demás países y agravó la recesión. Pero no solamente. Agravó la recesión y creo que recién en el año 34, si mal no recuerdo, fue que Roosevelt me parece que puso fin a eso. Pero eso puede tener efectos en el crecimiento económico general, o sea, una guerra comercial. Sí. No solamente eso, sino que si ustedes recuerdan, o sea, muchas empresas estadounidenses movieron sus plantas y su producción a China porque el costo era mucho más barato. Entonces, al final, la inversión americana que está en China también va a sufrir porque ellos traen nuevamente a Estados Unidos su producción, pero la van a tener que traer a mayor costo. La ley fue la ley de Smoot-Hawley, que entre otras cosas también afectó la estabilidad global. Esa es otra de las consecuencias de esta guerra arancelaria. Fue una de las causas, dicen algunos expertos, unas causas directas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, porque esa turbulencia económica le dio pase a movimientos de corte nacionalista y fascista en algunas partes de Europa. Entonces, lo que viene no resulta del todo atractivo y probablemente vamos a ver más turbulencia propia de un pasaje de una estructura unipolar del sistema internacional a una estructura multipolar, que es lo que estamos viendo ahorita, con muchos poderes compitiendo por seguridad y recursos. Bueno, efectivamente Trump anunció estos aranceles de 25% a México y a Canadá, pero al final fue básicamente una amenaza, ¿no? Entonces, el impacto ha sido tal vez, sobre todo, generar molestia en los gobiernos y también no solamente en los gobiernos, porque he estado viendo noticias en Canadá que incluso ahora están, cuando ponen el himno norteamericano en una competencia de deporte internacional, la gente comienza a pifiar el himno norteamericano. Es decir, que siempre ha habido una muy buena relación entre ambos países. Claro, esto sumado, por supuesto, como no, a esto de hacer esta fantasía, ¿no? De convertir a Canadá en un nuevo estado de Estados Unidos, también ha molestado mucho a los canadienses. Es más, con este tema de los aranceles en Canadá, han retirado productos norteamericanos, ¿no? Diciendo compre canadiense. O sea, está generando problemas de relación entre países que siempre ha sido muy cercanos, no solamente a nivel de Estado, sino de las poblaciones, ¿no? Y en el caso de México, también, por supuesto, ¿no? Pero impacto económico todavía no, pues porque finalmente nunca se fueron instaurados, hasta ahora por lo menos. Bueno, sí lo ha detenido, ¿no? Es cierto. Y yo creo que eso ha sido un plan de show off de Trump para demostrar que él tiene poder y que puede hacer lo que quiera y que no le importa si es que es inclusive sus vecinos más próximos con los que además tiene tratados y tiene un montón de organizaciones conjuntas, ¿no? Entonces, en realidad ha sido para demostrar el poder no solamente entre ellos, sino yo creo ante todo el mundo, ¿no? Para poder decir, ojo, ya esto no va a ser lo mismo que era cuando estaba el anterior presidente, ahora estoy yo y bueno, atiénganse a las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es que después han conversado y han dicho, ok, vamos a esperar un mes, está viendo cómo cada país ha ofrecido de algún modo em, ceder
en lo que Trump quiere, ¿no? Por ejemplo, en la migración, en poner más policías y más guardias para evitar que pase gente, etcétera. Entonces, como que eso lo ha bajado un poco y ha dicho, ok, ¿no? Te voy a dar la oportunidad, pero ya presentó ante todo el mundo lo que él puede hacer y lo que él quiere, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. En realidad, nuevamente esto coincide con la naturaleza transaccional de la mentalidad del actual mandatario estadounidense. Em, Mentalidad competitiva propia de un negociador dedicado a, por ejemplo, bienes raíces. Tira una bola muy alta para luego la siguiente propuesta sea un poquito más digerible por la contraparte, pero no sé qué hay, esto está acompañado de una visión premoderna de la economía. Esa noción de que los déficits comerciales son malos per se, cosa que no necesariamente es cierta, y sabemos desde David Ricardo, sabemos desde la abolición de las con los que los aranceles no son necesariamente el mejor instrumento para distribuir bienestar. Bueno, en el tema de Chancay también es algo que discutir, ¿no? Sobre todo ahora porque yo creo que es una gran oportunidad para el Perú para abrirse hacia Asia y no solamente eso, sino ser también un puente para los demás países de América poder salir. Entonces, por un lado, siempre vamos al norte para poder tomar o en Manzanillo o en Los Ángeles para ir a Asia. Ahora simplemente los países Argentina, Chile pueden venir a Perú y, y Colombia bajar e ir hacia Asia mucho más rápido, más eficiente, por lo tanto los costos van a bajar, pero eso le va a quitar un poco de movimiento a los puertos estadounidenses, lo cual podría molestar de repente si es que miden que el impacto es fuerte, ¿no? Fuera de eso, yo creo que es una oportunidad también, es una oportunidad porque Perú nunca ha sido un país que cierre oportunidades a otros y de crecimiento, ¿no? Hay la posibilidad con Brasil también de hacer la salida, así que yo creo que Chancay es algo muy, muy bueno para nosotros, ¿no? Para Perú. No, sin duda, ¿no? Además, estamos viendo que ya las navieras chinas, o pertenecientes al mismo grupo, ya no, digamos, de Chile van a pasar al Perú, al Chancay, ¿no? Ya no, entonces, claro, pues además, evidentemente, la ruta es mucho más corta. Incluso he visto que Colombia también va desde Buenaventura, me parece, van a pasar al puerto de Chancay. O sea, sí, pues está generando una serie de movimientos a nivel continental que obviamente nos benefician a nosotros, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Sin duda, Chancay nos convierte en el hub logístico de América Latina. El único riesgo es que esto no sea leído en clave geopolítica y pienso que Perú debe continuar diversificando sus alianzas, debe optar por una política externa de alianzas múltiples y, dado los tiempos que corren, entre otras cosas, cultivar mucho una política de no fricción y de alianza reforzada con los Estados Unidos. Y perfil bajo, creo yo, también, ¿no? O sea, no ser muy, Claro. muy llamativo, querer llamar la atención, porque eso podría molestar a otros vecinos, ¿no? Ya hemos tenido algunas publicaciones de medios especializados que advierten de el carácter que tendría desde la perspectiva de la geopolítica el puerto en la dinámica global entre Estados Unidos y China, y nosotros deberíamos desalentar ese discurso de manera activa, y creo que la Cancillería y nuestro embajador en los Estados Unidos está teniendo un buen trabajo en ese sentido. Bueno, en cuanto a las propuestas estadounidenses para acabar con el conflicto en Gaza, em, creo que el único peligro de la propuesta que hemos visto es que pareciese tratar el problema de una perspectiva de desarrollo inmobiliario, cosa que no lo es, un conflicto que tiene raíces históricas y geopolíticas complejas. Entonces, por lo menos desde la manera en la que ha sido planteada la propuesta, en mi opinión, va a complicar las cosas y está poniendo en peligro, en riesgo el cese al fuego. No, sí, efectivamente, eso es una barbaridad, porque además implicaría una limpieza étnica, porque sacar de manera forzada a más de 2 millones de personas de un lugar donde viven es un crimen y es una manera de considerar lo que básicamente no son seres humanos, ¿no? Y efectivamente eso puede generar problemas finalmente la solución del problema
Y en el sentido que también, ¿no? Si ya Israel en estos momentos, en el fondo, el gobierno de Netanyahu no quiere que haya continuar con el cese del fuego porque quieren retomar la guerra para poder mantener su coalición de gobierno, pues esto pues también no contribuye para nada en que se pueda seguir con el cese del fuego. Entonces es una barbaridad de todo tipo, de todo punto de vista, ¿no? No, y sobre todo porque Israel se ve cercano a Estados Unidos, entonces va a sentir que tiene el apoyo de Estados Unidos para, en vez de terminar el conflicto, agudizarlo y llevarse pues toda esa zona, ¿no? Pero lo que ha ocurrido, esto ha coincidido con la reunión entre Trump y Netanyahu, con los ataques a la Corte Penal Internacional por el lado estadounidense y por el reciente tenor del discurso de Marco Rubio frente a Irán. Entonces, no creo que, por lo menos en el corto plazo, estemos viendo el fin del conflicto. Bueno, Hamas efectivamente amenazó un momento dado con interrumpir la liberación de los rehenes, ¿no? Dicen ellos en respuesta a unas acciones de Israel, en particular que dispararon unas personas en Gaza que se estaban acercando demasiado a los límites, ¿no? Bueno, eso fue una amenaza que efectivamente hizo que Donald Trump, y secundado después, por supuesto, Netanyahu, dijo, bueno, ustedes tienen que liberar a todos los rehenes el sábado anterior. Bueno, al final el acuerdo se pudo mantener porque Hamas esa amenaza no la cumplió y por lo tanto liberó a 3 rehenes y eso dio paso a la liberación también de presos palestinos, ¿no? Lo que indica en todo caso efectivamente, ¿no? Ese es un acuerdo de cese del fuego muy frágil, ¿no? Que siempre está sujeto a cualquier, digamos, maniobra de ese tipo y más aún si puede haber mala voluntad, me parece, por supuesto de parte de Hamas, pero también, como no, por parte de Israel, ¿no? Bueno, yo pienso que Israel siempre está a la defensiva, ¿no? Y es un país que siempre está eh, entrenando, creando toda esa mentalidad en sus habitantes y en su población de tener que defenderse y de tener que buscar. Entonces, eso hace lo que complique un poco el hecho de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Porque siempre estás a la defensiva, o sea, no estás queriendo ceder ni aceptar y por lo tanto no estás abierto a escuchar, ¿no? Sí, yo quisiera retomar algo, siguiendo lo que acabas de decir y lo que decía Francisco hace un rato. Esto está muy ligado también a la política interna israelí. Eh, Netanyahu ha sido muy culpado por el descuido que generó el ataque de Hamas, o que por lo menos permitió que se llevase a cabo con éxito. Y su supervivencia ahorita depende en gran medida del éxito, del éxito o la continuación de la campaña bélica. Entonces, hay factores que nos podrían indicar que la paz no está asegurada y el efecto lamentablemente podría ser un escalamiento del conflicto. Y ya hemos visto que lo que ha sucedido en el pasado reciente es que las cadenas de suministro globales se han visto alteradas, por ejemplo, por los ataques de los hutíes a los buques de guerra que transitan por el canal de Suez. Entonces, el gran riesgo es ese, además, por supuesto, de los riesgos para la paz, hay un riesgo grande para que la economía global se siga complicando. Bueno, ahí van a tener que intervenir, creo yo, en otros países, ¿no? Y el mundo entero, porque efectivamente, o sea, el bloqueo y el no permitir que los buques pasen mm, por donde deben pasar para acortar distancias, genera mayor costo, genera escasez y genera un problema, ¿no? Que ya lo hemos visto nosotros en otro momento con cómo se elevaron los costos de los contenedores, etcétera, en la época del COVID cuando no había movimiento, ¿no? Ahora, lo que pasa es que frenar a los hutíes, basta que ellos se tumben a un barco o amenacen con digamos, atacar un barco, para que de todas maneras ya las empresas se retraigan, muy, muy inseguro, los seguros, pueden pasar más bien por el sur de África. O sea, basta un poco de amenaza o un ataque y se acabó el tema. Por eso es tan importante también desde ese punto de vista económico que no se reanude la guerra, porque entonces otra vez los hutíes van a volver a la carga.
Entonces, sería pues un desastre, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a ti, César. La verdad que me he enterado de muchas cosas que no sabía y he podido compartir con ustedes un tema que es súper actual y que realmente puede afectarnos a todos. Así que con esto yo me despido, no sin antes decirles que no se olviden de seguirnos por las redes sociales de la Universidad de Lima.